Bueno, la charla de hoy es viernes 24 de febrero de 2017. La he titulado Los derechos humanos universales. Todos habéis oído hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para decir cosas más concretas los tengo aquí. Son 30 puntos que voy a ir leyendo, son breves e ir comentando. En el año 1948, poco después de acabar la Segunda Guerra Mundial, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluso la fecha la tengo aquí, 10 de diciembre, en París, pues hicieron un documento declarativo que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y fue en París, y estableció 30 artículos sobre los derechos humanos considerados básicos para toda la humanidad, de todas partes. Y esto se hizo a partir de la Carta de San Francisco de 1945. Es decir, que no se originaron en ese momento. Doy estos datos para situarnos más concretamente. Y no es una cosa que se le ocurrió a una persona que los escribió y luego los hizo general, sino que fue un conjunto de personas, no sé quiénes, que en concreto, y no hace falta saberlo, que en un momento se les ocurrió pensando en hacer esto que vamos a hablar hoy en esta charla. Y fue pues la unión, tengo aquí escrito, de esta declaración y los pactos internacionales de derechos humanos y sus protocolos comprenden lo que se ha llamado la Carta Internacional de Derechos Humanos, mientras que la declaración es un documento orientativo. De tal manera que podemos decir que estos principios básicos de derechos humanos tienen como característica la universalidad, es decir, aplicados a todos cuando se lleven, porque todavía no se han llevado a cabo en todas las naciones, en unas más, en otras menos, pero estamos en ese proceso, en ese camino lento. Su interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación. Y también otra característica que se dice que es que vienen acompañados de derechos y obligaciones por parte de los responsables y titulares de estos. Son 30, son de enunciado breve y los vamos a ir leyendo, nombrando, y es fácil de adquirirlos. Hoy día hay fácil acceso, no ocupan mucho espacio. Y cuando los lees dices, uy, qué sociedad más interesante, más justa, más armoniosa, más equilibrada, si se cumplieran. Y sobre todo, pues decimos, algunos de ellos son más asequibles, pero otros está costando más que se cumplan en determinados países. Pero de todos modos, si nos preguntamos si sirve esto de algo, pues yo no sabría deciros que solamente lo que os voy a decir en general. Muchas veces comentamos aquí que, y no soy el único que opina así, sino que yo me adhiero a aquellos sabios que opinan que la sociedad cambia cuando cambiamos los seres humanos, que formamos esa sociedad, no de otra, sino esa sociedad. Para que pueda cambiar en sentido positivo, vaya evolucionando, tenemos que cambiar o evolucionar individualmente los componentes de esa sociedad. Incluso, aunque no se sepa la cantidad, cuando una sociedad que está formada por X número de seres humanos, aunque no sean todos, cuando se llega a cierto punto ya produce un efecto de influencia sobre el resto y entonces va camino de un cambio, de una transformación positiva. Esto es muy relativo, no es una cosa que dice, si se llega a existir tan cantidad de seres humanos justos y evolucionados y conscientes y amorosos o como sea, ya la sociedad cambia. Pues no se sabe el número exacto, pero eso es así. Mucha gente cree que la sociedad cambia cuando los gobernantes y los responsables dictan leyes y organizan la sociedad en sentido positivo.
dejando en un plan muy secundario, a veces muy poco, muy bajo y muy secundario, pues la actitud individual de las personas. Es decir, que según las creencias de cada cual se deposita en la sociedad o en los responsables la mayor influencia para el cambio, o, como os estaba diciendo, y yo me adhiero, en el cambio individual de los seres humanos. Si viene, y eso no es algo nuevo, si viene un ser humano y llega al poder muy evolucionado, puede hacer muchas cosas, pero no lo puede hacer todo si no hay una respuesta de la gente, de los destinatarios, una receptividad y por lo tanto una responsabilidad y un cumplimiento de sus deberes. La cuestión es que, más allá de los tantos por ciento de mayor o menor influencia, se trataría de entender que desde las dos partes se produce la influencia, desde la dimensión general o social, en este caso representada por los gobernantes, por los que tienen el poder, ¿verdad?, los que dictan las leyes, los que establecen los planes de educación, los que organizan la sociedad, y por parte de los individuos, lo cual es una cuestión psicológica. Y si los individuos vamos cambiando, y esto se contagia, no solo se contagia lo malo, los individuos cambiando en sentido psicológico profundo, en sentido positivo, pues entonces vamos contribuyendo al cambio de la sociedad. No es cuestión de decir, pues es más importante una cosa que la otra, pero si hay una cosa importante es esta que os decía. El cambio se produce cuando los individuos cambiamos, no las mesas, ni las sillas, ni las casas, ni los árboles, los seres humanos, lo cual está influyendo de un modo a veces un tanto desconocido y misterioso en el tipo de gobernantes que esa sociedad aparecen en esa sociedad, o el tipo de gobernantes que y cómo actúan, su calidad humana, su calidad de conciencia, su calidad de amor, su calidad de organización y luego pues su responsabilidad en dictar todas esas leyes y de contribuir a esa sociedad más justa. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, y no quiere decir que antes no hubiera personas y grupos con responsabilidad de crear un mundo mejor, pues ya sabéis que la Guerra Mundial, que aunque se hablan de dos, fue una, primera y segunda se dice a veces, pero fue una sola, nada más que tuvo como dos manifestaciones externas, pues fue algo muy sangriento, murió mucha gente, mucho sufrimiento. Y cuando ocurren cosas así, pues la sociedad cambia. Cuando ocurren cosas malas, de estas fuertes, eso, se facilita a veces que se produzcan grandes cambios. Porque a nivel individual lo podemos entender. Nos ocurre una crisis, no digo en todos los casos, muy fuerte, y eso puede producir, y produce en muchos casos, un cambio psicológico en la persona, un cambio de conciencia. Entonces, cuando ocurre algo así muy fuerte, luego hay intentos de evitar que eso vuelva a suceder y se cambia. De tal manera que después de la Segunda Guerra Mundial, como he dicho por las fechas, pues un grupo de seres humanos, los que sean de distintos lugares, se reunieron y se decidieron establecer una declaración universal, como se llama, de derechos humanos. Que luego, pues, como es lógico, como no se puede imponer a la fuerza, tiene que emanar de la conciencia de las naciones o de los grupos o de los seres humanos dentro de las naciones, pues eso pues ya se irá estableciendo. Algunas de las cosas que vamos a nombrar son de decisión colectiva, son de los gobiernos, y otras son más de tipo individual. Pero aunque todos estos 30 puntos no sean solo para los individuos, sino que sean para aquellos que dirigen a los grupos, a las masas, los responsables políticos, los gobernantes, sin embargo es bueno que lo sepamos todos. Y posiblemente estéis de acuerdo en todos, seguramente, claro, porque es algo tan básico que cualquier persona de buena voluntad dice, sí, yo me apunto y yo, aunque sea imperfecto, pues estoy de acuerdo que eso se cumpla. Yo no puedo hacer nada, pensará mucha gente, pero si pensamos e intuimos y reconocemos que todo lo que hagamos en pequeño, como individuos que somos poco importantes en relación con otros, de bueno, de positivo, está influyendo indirectamente
en la mejor marcha de la sociedad, del gran grupo, entonces no nos sentiremos tan inútiles y tan dependientes de los que gobiernan, sino que podemos contribuir. El hecho de que esto se enseñe en las escuelas, que se difunda en la gente, que lo conozca, pues a veces no servirá de mucho, porque uno dirá, sí, yo estoy de acuerdo en todo esto, y hago lo que puedo, pero también el hecho de que se conozca puede ser, aunque sea algo escrito, puede ser como un estímulo orientativo, como algo que no es olvido de una sola persona, sino de un consenso general. Y también, cuando se habla de la constitución de los países, pues, por ejemplo, de la nuestra, que es otra cosa, pero también tiene mucho que ver con esto, porque la Constitución toma también, o ha tomado de estos puntos que os voy a nombrar. De tal manera que en estos 30 puntos, pues es interesante que sean conocidos y discutidos, o estudiados, o dialogados, etc. Y lo que busca, por decir una cosa general, como pone aquí, es cimentar las bases para el diálogo, la tolerancia y la solidaridad entre todos los hombres, entre todos los seres humanos, ¿verdad? Son palabras a las cuales nos apuntamos. El diálogo en el buen sentido, la tolerancia, bien entendida, y la solidaridad. Son buenos conceptos para que la paz, la libertad y la justicia social sean ideales comunes en nuestra convivencia. Eso es una frase, no es de ningún punto, aunque está como globalizando a los 30 puntos de alguna manera. Y esto tan breve que he leído, fijaos, la paz, la libertad, la justicia, de cada una de estas palabras se podría hacer una conferencia, como os podéis imaginar, la importancia que tiene. La mayoría, creo, de los seres humanos del planeta deseamos la paz, ¿verdad? No he dicho todos los seres humanos no desean la paz, pero una gran cantidad sí. Y esto no es cuestión de ser una persona evolucionada espiritualmente, pero lo contrario de la paz no gusta. Ni siquiera gusta a aquellos que promueven lo contrario. La libertad, pues, es un concepto que también hemos explicado muchas veces, hemos indagado, hemos procurado entrar en su interior. Es un concepto psicológico y filosófico, el de la libertad, y que muchas veces, sin saber lo que es, pues la deseamos todos, sin especificar qué. Y la justicia social, pues bueno, si tienes buena voluntad y deseas que los seres humanos, no tú y tu familia solo, sino todos sean felices, pues la justicia social es algo que deseamos, y por lo tanto son términos generalizados. De alguna forma, yo tengo aquí, como os he dicho, los 30 puntos, pero antes de esos 30 puntos o artículos, como se les llama, pues decir algunas cosas generales. Ya he dicho que en el año 48, al principio, fue en París, se elaboraron, digamos, pues estos digamos, artículos, esta declaración. Y fue aprobado, esto no lo había dicho, por 58 estados miembros de la Asamblea General de la ONU. 58. 48 votos a favor. 8 abstenciones. Incluso tengo aquí de qué países se abstuvieron, como fueron la Unión Soviética, los países de la Europa del Este, Arabia Saudí y Sudáfrica. Y tengo aquí el motivo. La abstención surafricana, si os acordáis, surafricana, tiene que ver con la protección del sistema de apartheid, eso que ha desaparecido. Y como vais a comprobar en algunos de los artículos, pues lógicamente están totalmente opuestos al apartheid. Todos sabéis lo que es el apartheid. La abstención de la delegación saudí, de Arabia Saudí, se realizó precisamente por el tema del matrimonio sin discriminación, como está en esta declaración, y con el consentimiento de los dos cónyuges, y el derecho a cambiar de religión, cosa que no encaja. Y lo de las naciones, pues también comunistas, tiene que ver con el derecho a salir, entrar y salir de un país libremente.
Por lo tanto, en aquellos momentos pues era lógico que algunas de estas naciones se abstuvieran. Abstenciones. 48 a favor y 8 abstenciones. Votos en contra, ninguno. Pero antes de los 30 artículos que voy a ir leyendo y comentando, hay unos preámbulos, un preámbulo, con una serie de consideraciones, como se llaman, 6 consideraciones, que también voy a leer. El preámbulo es como una especie de documento legal o exposición de motivos o considerandos. Se emplea para el análisis e interpretación de las intenciones. Es como una síntesis de la declaración. No sé si compararlo con el preámbulo, con el preludio de una ópera, ¿no? Preludio o la abertura que a veces comentamos. Entonces, estos considerandos son, el primero, aunque no están enumerados, dice que considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, sería el primero. Luego continúa, como segundo, digo yo, el primero, segundo. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, del ser humano, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias. Puntos suspensivos. Tercero, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. Cuarto, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Quinto, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y sexto, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que todos los individuos, como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación, la importancia que tiene la educación, y ahora pensemos no solo en la educación en las escuelas, de un profesor y de alumnos, la educación en sentido amplio es mucho más que esto. El respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como en los territorios colocados bajo su jurisdicción. Ese sería como el preámbulo, antes de enunciar los 30 artículos. 30 artículos que, como os he dicho, si os llegan a interesar, si no los tenéis, es fácil, o por internet, o también pues haciendo copias, pues están ocupando pues prácticamente una hoja por 2 caras, en letrita pequeña. Yo entonces, pues, lógicamente, pues lo que tengo que hacer en esta charla es ir nombrando, leyendo, que son de enunciado breve, ir comentándolos, y luego al final pues también como una visión global. Creo que es algo que la mayoría de los seres humanos de buena voluntad que deseamos estaremos de acuerdo. Y para mucha gente será pues lo que hay en un papel, como muchas veces, pero puede ser un estímulo. A lo mejor no lo es para nosotros porque ya, aunque no lo sepamos, ya podemos estar sintiendo, intuyendo o considerando o haciendo lo que podemos en esta dirección. Pero para mucha gente puede servir. Primero, artículo primero.
hay como una clasificación de todos los 30 en varios apartados. El primero dice que todos los seres humanos, fijaos qué cosa más bonita, nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ahí está. Así de breve es. Es decir, que todos nacemos, y estaréis de acuerdo que no todos los seres humanos actuales del planeta están de acuerdo con eso. Y si dicen que están de acuerdo, no actúan en consecuencia, porque una cosa es decirlo y otra cosa es la coherencia de vivirlo. Y sabéis que hablamos mucho y podemos afirmar y convencer, pero luego la actuación puede ir por otros derroteros. Eso es muy, muy frecuente. Pero considerar que todos nacemos iguales en dignidad y derechos, pues es algo que incluso, aunque no se contribuya, pues suena bien, aunque no se esté contribuyendo. Y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, aunque eso de comportamiento fraternal puede quedar ambiguo, pero es un comportamiento correcto, fraternalmente, donde la cualidad o energía de amor pues tiene que estar de algún grado, en alguna medida, presente. Lo que pasa es que como no se puede decir en qué grado tiene que estar, pues así cada persona, o cada ser humano, o cada grupo, o cada nación, pues hasta donde alcance. Segundo, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa persona. Es decir, que con este artículo ya se está indicando que se aplica a todas las personas. Pero todavía sabéis que hay mucha discriminación racial y mucha discriminación todavía en muchos aspectos por sexo, o discriminación por nacimiento o por creencia, sea religiosa, etc. O por rol, o por economía. Todavía existe bastante discriminación. Y hasta en países civilizados se discrimina bastante, según la riqueza económica que se tiene, es una de las cosas. A lo mejor no se discrimina tanto por la creencia religiosa, digo en determinados sitios, que se tiene más superado que en otros, pero la económica, pues eso lo tenemos pues aquí, a primera vista. Artículo 3. Luego hay una serie de artículos que son de carácter más personal y tienen más que ver con lo jurídico, donde a lo mejor dices, eso no va conmigo, pero tienen que ver con algo que han de cuidar los gobernantes, los responsables. Como el artículo 3 que dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Derecho a la vida está indicando a que no se puede así acabar con la vida, o no se debería de acabar, ¿no? No se debe de acabar con la vida, se debe de proteger la vida. La libertad, aunque eso de la libertad también tiene su ambigüedad, es un término, como he dicho, muy ambiguo, y la seguridad de su persona. Suena muy bien. Lo que pasa es que al quedar así tan indefinido, pues es muy fácil abusar de ello, o no cumplirlo, aunque puede dar una apariencia de que sí, de que se está cumpliendo. Pero suena bien y es algo maravilloso si se cumpliera. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibida en todas sus formas. Miramos la historia, en el pasado había esclavos y muchas veces creemos que han desaparecido. Pues no. Incluso muy cerca tenemos esclavos. A lo mejor de la sociedad en que estamos no, pero hay otras sociedades que, como hay mucho solapamiento y emigraciones y de distintos lugares, pues hay, digamos, regímenes de trabajo de seres humanos
que están sometidos a esclavitud. Es decir, que la esclavitud no la tenemos tan lejos, aunque creamos que estamos en lugares civilizados. A lo mejor no se puede hacer tan directamente porque hay ciertas normas de no intromisión, pero es algo que es evidente y que cualquier ser humano de buena voluntad pues está en contra de la esclavitud. Lo de la esclavitud es un tema muy complejo porque tenemos una reacción de rechazo a lo que se entiende por esclavitud, ¿verdad? Pero en el pasado, en determinadas culturas, los esclavos estaban también, determinados esclavos, ¿no? No todos en general, estaban también muy bien, o podían estar muy cuidados, y muy bien tratados. Es decir, o que en determinados momentos podía ser un medio, pero esto es muy ambiguo y habría que matizarlo, ni mucho menos justificar la esclavitud, en el sentido de poder dominar una persona a otra y ordenarle que haga. Otra cosa es que el jefe de una empresa pues tenga que ordenar a los empleados que cumplan determinadas normas, etcétera, etcétera. Pero eso no es esclavitud, eso es otra cosa distinta. Esclavitud ni servidumbre. Quinto, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Dónde se cumple esto? Pues se incumple en los países poco desarrollados, y en los desarrollados la tortura pues también, a lo mejor no es tan generalizado como en otros sitios, pero la tortura pues y los tratos crueles, sobre todo a determinados individuos por sus características, está incluso hasta, digamos, permitido como algo normal por parte de los que tienen poder. Pero la tortura, que es un trato cruel, la crueldad, es algo que viene de la negatividad del ser humano. Es mental, la crueldad es mental. Interviene, por supuesto, la parte de los deseos y los instintos, pero la crueldad es algo que tiene que tener un ser humano, una mente con cierto desarrollo, que no es lo mismo que decir evolucionada, cierta fuerza, para cometer actos crueles. A lo mejor no es una cosa así de poca monta, la palabra es fuerte y es dura. Y sabéis que se trata con crueldad, sino a la mayoría de la población, a determinados individuos, y en las naciones más avanzadas, como sabéis. Sexto, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Tiene que ver también con el séptimo, que dice que todos son iguales, ojo, todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación de tal discriminación. Eso de todos son iguales ante la ley, eso, aunque no digamos nada, por dentro soltamos una carcajada y decimos, ja, 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 ¿verdad? Eso no es cierto. ¿Dónde se está cumpliendo esto? Y lo tenemos muy cerca, pero cerquísima. Y además hasta los jueces lo dicen, no puede ser que personas que roben tanto y tanto y tanto tengan menos condenas que una persona que roba, se dice gallinas, aunque no sean gallinas, pero se ha convertido en un tópico. Y por eso cuando oímos eso que se dice a veces con toda seriedad, todos somos igual ante la ley, no es cierto. Eso todavía es uno de los que todavía está pendiente. No sabemos lo que tardará, pero eso indica que aparte de que tenemos que dar gracias a la justicia que podamos tener, que podría ser mucho peor, tener una justicia, pero no es igual, como dice este artículo, pero está ahí. 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales y competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Estos artículos que estoy ahora nombrando van relacionados entre sí, como el 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Claro, la detención es inevitable, pues ante
determinados comportamientos. Pero dice, nadie podrá ser arbitrariamente detenido. Claro, luego habría que distinguir hasta qué punto es arbitraria esa detención. Eso ya es una cosa ya a determinar. 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Imparcial. Lo de independiente o imparcial, eso ya es algo también donde es fácil sonreír y decir, bueno, lo de imparcial, pues a veces sí, pero no llega a ser lo que consideramos que podría serlo. Y eso ya también depende de esto que estamos diciendo, pues a lo mejor estamos pensando en el país en donde habitamos, en lo que conocemos, pero hay otros países donde a lo mejor en unos se cumple y en otros no se cumple. Lo de un tribunal imparcial. Y oímos decir que personajes de la vida pública, por motivos políticos, son, digamos, presos y son juzgados de un modo parcial, no imparcial. 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Esto lo habéis oído decir, ¿verdad? Se ha oído. Conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Y luego dice en otro apartado de este artículo 11, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Es decir, estos que he leído, hasta estos son así de carácter personal y tienen que ver con aspectos jurídicos estos, que son muy importantes, ¿no? Porque en la vida que avanzamos como sociedad, la sociedad tiene que proteger jurídicamente a los seres humanos de otros seres humanos o dentro de las leyes, etc. Proteger a unos, mantener a raya a otros y todo esto que se tiene que regular. Y esto dentro del mundo del derecho. Y el derecho pues va avanzando, va evolucionando y a veces decimos, falta mucho, está a medias en esto, avanza, en otras cosas va muy retrasado. Ahora vienen unos cuantos que tienen que ver con la relación del ser humano con la comunidad. A partir del artículo 12, que dice, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esto. Es decir, que tenemos derecho a defender que no nos manipulen la correspondencia, por ejemplo, ¿no? Que es la última de las palabras. Defensa a injerencias. Injerencias que pueden hacer en la vida privada, familiar, domicilio, correspondencia, etc. Y es algo que no siempre se cumple como todos. El 13 dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio del Estado, de un Estado. A circular, desplazarte y a establecer tu residencia donde decidas. Y dentro de este dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Salir y entrar. Claro, estaremos de acuerdo que hay otra serie de situaciones como de personas que por delitos pues hay que cuidar esto, de la salida, de la entrada, ¿verdad? Pero en general estaremos de acuerdo. La libertad de movimiento, de desplazamiento. El 14 dice, en el caso de persecución, esto ya se aplica a esa minoría, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, en caso de persecución. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad, ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Habéis oído hablar sobre todo de personas famosas, destacadas en la vida, que han cambiado de nacionalidad por motivos X diversos.
pero no necesariamente porque sean perseguidos en un sitio, sino por otros motivos distintos, diferentes. Entonces no hay una obligación de que tengas que quedarte donde has nacido necesariamente, sino que se puede elegir cambiar de nacionalidad. Luego aparte pueden estar las causas de eso. 16. Los hombres y mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse. Si quieren, claro, no es obligación, sino derecho, y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Añade, como un apartado, solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos para contraerse el matrimonio. Y otro apartado dice, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Es decir, que este apartado, más que una obligación, es que en el caso de que el ser humano quiera contraer matrimonio, pues aparte de eso, sabéis que no en todos los países está esa igualdad, sino que hay una superioridad del hombre sobre la mujer, ¿verdad? Y que también pues la protección pues puede también no estar, ¿eh? Y el consentimiento pues es algo que en teoría pues se manifiesta, pero mirando la historia del pasado esto ha cambiado bastante, ¿verdad? Tal como era en el pasado. Hoy día en muchos sitios, más que una manipulación, que también la hay, ¿no? Y unas leyes que establecen esa superioridad, por ejemplo, del marido sobre la mujer, pues está pues la manipulación por las costumbres, ¿no? Y la influencia de los roles y todo esto. De tal manera que por lo menos este artículo nos indica que debe haber como una igualdad. Y aunque no lo escuchemos, pues el sentido común y la conciencia del ser humano nos hace ver que todo tiene que tender hacia esa igualdad y no poner a unos seres humanos por encima de otros. El 17 dice que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Privado arbitrariamente. Luego, ese arbitrariamente, como hemos dicho antes, pues también dependerá de quién, de los poderes, de cómo lo hagan. Pero el derecho a la propiedad está aquí, este artículo. Mientras vivamos en este mundo capitalista, con esta posibilidad de propiedad privada, pues entonces esto pues está ahí. Es una necesidad. Otra cosa es cuando en un futuro cambie la sociedad y no exista, por lo menos tal como la conocemos ahora, la propiedad privada. Pero para eso tiene que haber todavía una evolución en la humanidad bastante grande. 18. Ahora ya vienen unos que tienen que ver con la libertad de creencias, una serie de artículos. El 18 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. ¿Verdad que lo de religión y de incluso de conciencia no está en todos los países? Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Libertad de religión. Hace pocos años aquí no existía, ¿verdad? Si recordáis, era obligatorio ser católico y uno podría no ir a misa, por supuesto, eso no era tan obligatorio, pero las consecuencias, no directas sino indirectas, era obligatorio estar bautizado, era obligatorio contraer el matrimonio y toda esa serie de cosas, ¿verdad? Es decir, que las personas de cierta edad pues hemos conocido esa situación, aunque no nos hubiera afectado directamente. Libertad de pensamiento, de conciencia, y no solo de religión, porque el pensamiento puede ser de las creencias religiosas o pueden ser ideológicas, de políticas,
que no había, ¿verdad? Si recordáis. Tenía que ser una religión, una ideología exclusiva. Aunque por dentro, pues siempre eso, como no se oye y no se ve la conciencia, pues eso siempre ha existido en esa libertad interior. 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Esto hace unos años tampoco existía y estaba perseguido si no estaba dentro de la legalidad. Luego, con la llegada de la democracia, pues ya se estableció y se notaba la diferencia. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación, dice este mismo artículo. 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Al leer esto, al oírlo, también, igual que he dicho antes, puede surgir también lo de la carcajada, aunque sea insonora. Es decir, a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Lo que pasa es que, claro, habrá libertad de votación, que en otros momentos no había, ¿no? O no hay en muchos sitios. Pero lo de participar en el gobierno, pues también queda como algo muy ambiguo y muy indefinido. Toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y dentro de este apartado 21 dice también: la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal igual y por voto secreto. Es decir que, bueno, eso cuando hay democracia pues se realiza, pero no en todos los países existe esto, y además pues nosotros también hemos conocido esa época, pues de cierta edad, donde no se podía votar. Y si se votaba era obligatorio el votar en una dirección determinada y no en otra, lo cual no tenía sentido, ¿verdad? Artículo 22. Ahora ya entra en otro tipo de enfoques estos que vienen ahora. Dice: toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. Pero todavía hay gente que no está en la seguridad social. Pero si nos comparamos unos países con otros, la seguridad social es un avance en relación con los que no la tienen. Y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Queda un poco ambiguo este artículo, ¿verdad? Porque luego, con esto, al quedar así ambiguo, pues luego lo utilizan cada uno como desea. Ojo con este, artículo 23. Leo: toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Dentro del artículo 23 hay estos apartados. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Y toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Este artículo es como muy especial y es uno de los más incumplidos que hay. Claro, se dice que no hay trabajo porque yo qué sé, por lo que se dice, porque claro,
O si se quisiera, habría trabajo para todos, pero todavía no estamos organizados como espero que sea, a no tardar demasiado, ¿no? Pero que será cuando tenga que llegar en el futuro que todos tengamos trabajo. Pero claro, luego ya unos echarán la culpa a otros, y así. El caso es que eso de trabajo para todos, ni en los países más avanzados, con más medios, sabéis que eso no existe. Pero ya es bueno el que se diga que todo ser humano, toda persona tiene derecho al trabajo. Y no solo a tener trabajo, sino a esas condiciones que aunque se tenga trabajo muchas veces vemos que no se están cumpliendo. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Esto de la duración del trabajo, sabéis que aunque se diga 8 horas o eso, pero en algunos casos no voluntariamente sino obligado tienen que trabajar más. Sabéis que también dependerá del tipo de trabajo, pero cuando una persona trabaja muchas horas, eso es una manipulación porque no tiene tiempo no de descansar, sino de poder crecer y desarrollarse en otros aspectos de la vida. El hecho de trabajar muchas horas en un determinado tipo de trabajo produce no solo la falta de tiempo para otro, sino cansancio para poder, digamos, tener esa posibilidad de poder hacer esas otras cosas que te permitan crecer. En alguna ocasión he dicho, y esto no es invención mía, ni de un filósofo, es algo que ya está preestablecido, no sabemos en qué fecha se cumplirá, pero es uno de los planes de la jerarquía para la humanidad, que en el futuro trabajaremos 3 días a la semana. 3 días a la semana, 1 de descanso y 3 de desarrollo. Claro, esto vendrá relacionado no solo con la organización de la sociedad, sino con el desarrollo de las máquinas que van a ir sustituyendo. Hoy día a veces criticamos que quitan puestos de trabajo, pero cuando esté la sociedad organizada, esos puestos de trabajo se repartirán. Y si en estos momentos, ya sé que es una utopía y no se va a cumplir, se repartiera el trabajo con menos horas, todos podíamos trabajar. Ya sé que eso ahora no se puede hacer y hay fuerzas en contra, pero muy grandes que lo impedirían aunque alguien lo diga. E incluso hasta los mismos trabajadores. Repartido el trabajo entre todos los seres humanos trabajaríamos. Esto es una de las claves del futuro. Pero, ¿cómo se hará? ¿Será muy rápidamente? ¿Se irá poco a poco? ¿Tardará más? ¿Tardará menos? Eso no os lo sé decir. Pero si lo miramos bien, no solamente estará repartido y tendremos esos derechos a trabajar todos, sino que además, eso no quiere decir que el resto del tiempo estemos tomando el sol o aburridos sin saber qué hacer, porque al mismo tiempo tendrá que haber una organización tal y una educación para aprovechar ese tiempo, que aunque no se llame trabajo laboral, podríamos llamarlo trabajo de desarrollo, trabajo de realización, trabajo de servicio, trabajo de montones de cosas que muchos seres humanos a lo mejor estamos haciendo en mayor o menor medida, pero no como trabajo laboral. En ese sentido. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Claro, a la salud, al bienestar, claro, donde hay esa seguridad social, aunque no se trabaje, pues eso es un adelanto en relación con los que no la tienen, ¿verdad? Es decir, que el ir adquiriendo esa seguridad. La salud, claro, aquí dice la palabra salud, enseguida pensamos en los médicos, en las medicinas, pero lo que no pone en ningún sitio, que a lo mejor se podría incluir aquí, es la salud psicológica, que yo al leer esto digo, ¿y dónde está
la defensa de esa seguridad, de esa, bueno, de salud psicológica, porque claro, se establece ahí una dicotomía, una separación entre la física del cuerpo y la psicológica, pero están interrelacionados. A lo mejor se está incluyendo aquí, pero también, no sé si es por defecto profesional, pero la importancia que le doy a la salud psicológica es muy importante. Puedes tener una buena salud del cuerpo, pero ser un desgraciado o vivir una situación psicológica de crisis y de sufrimiento, ¿verdad? Aunque tengas una buena salud corporal. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección social. Esto antes no existía. Ni ahora tampoco. Antes de la democracia no existía. Derecho a igual protección social. ¿Y eso desde el año 45 está en vigor? ¿A dónde? Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Sería la educación básica, ¿no? No se especifica hasta qué edad. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. O el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Claro, aquí ya pone el condicionante del mérito de las personas. Es cierto de que no todas las personas pues podemos estudiar, ¿no?, en los mismos grados o niveles, aunque sea una aspiración. Eso es un tema también muy delicado y muy polémico, hasta qué punto. Pero por lo menos se defiende esa educación básica obligatoria para todos los seres humanos, y además más allá de las condiciones económicas. En este sentido, los que tenéis cierta edad... La universidad, por ejemplo, no, pues si el padre no tiene dinero... Pues no, pues, porque sí, aunque haya becas, pero todavía no llegan. Aunque hay becas, claro, pero no para todos. No para todos, sí, en ese sentido. Y ahora pues a lo mejor habrá avanzado algo, pero cuando yo era joven pues recuerdo eso, que los que queríamos estudiar y teníamos unas condiciones muy limitadas económicas, teníamos que trabajar. Sí, y tuvimos, sí, no sé cuántos, pero yo todos los estudios trabajando. Lo cual también tiene sus ventajas en otros aspectos, pero no había condiciones para estudiar, aunque desearas. En ese sentido. Pero claro, eso se puede aplicar hasta a muchos seres humanos, no sé a cuántos, los que sean. Dice también dentro de este artículo 26, ya quedan menos, que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Eso queda muy bonito y está muy bien. Lo que pasa es que dice, fijaos lo ambiguo, pleno desarrollo de la personalidad humana, y aquí habría que hacer una cantidad de desarrollos en este apartado, que se entiende por el desarrollo de la personalidad humana y hasta dónde se alcanza. Y dentro de este artículo dice, los padres tendrán derecho preferentemente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Sabéis que es una polémica que conocemos, de la educación a sus hijos, que por motivos ideológicos, políticos, se ha establecido. El 27 dice, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y también dentro de este artículo otro apartado dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias, artísticas de que sea autora. El derecho a la protección del autor de algo a ser protegido en ese aspecto.
Pero eso de tomar parte en la vida cultural de la comunidad, bueno, pues sí, hasta cierto punto, gozar de las artes, participar tal. Y ahora vienen los tres últimos, que podríamos decir con una serie de condiciones y límites, y dicen lo siguiente. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Un orden social internacional. Estamos en un mundo cada vez más globalizado, donde hay, como consecuencia de esto, muchas cosas muy negativas por esa globalización, como es la manipulación de los poderes, pero también hay cosas positivas. Y se está trabajando en el sentido de no solamente un orden nacional, sino también hacerlo internacional, jurídico también, habéis oído hablar de eso, y se está en camino, muy limitado todavía. Artículo 29 dice que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Claro, derechos y deberes, ¿verdad? Que son dos palabras que se dicen muy a menudo, derechos, pero también deberes. Y el último, el artículo 30, dice: nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. ¿Lo habéis entendido? Es decir, que nadie tiene derecho a hacer algo que vaya en contra de lo que está aquí declarado en estos artículos, en esta declaración de los derechos humanos, que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. En síntesis, unos los vemos como más cercanos, que estamos más implicados, otros como más lejanos, unos estamos más familiarizados con ellos, se están cumpliendo en donde vivimos, otros no se cumplen, los que se cumplen aquí no se cumplen en otros países, porque todavía hay bastantes diferencias y desequilibrios, desniveles entre unos países y otros, ¿verdad? Pero eso está ahí. Y que no sirve para nada, no me atrevería a decirlo. Sí, está ahí. No servirá como algo ideal para conseguir lo que en el fondo de nuestro corazón deseamos los seres humanos, pero está ahí. Y ya es algo que no estaba anteriormente. Y de vez en cuando van saliendo cosas, y sobre todo con un mundo más globalizado, pues irán surgiendo más. Y será como un empujón, como un acicate para poder ir teniéndolo más en cuenta. Más que como individuos, que a lo mejor puede ayudar individualmente a un nivel más de jurídico o de gobernantes o de leyes, etcétera, etcétera, como habéis visto en algunos de estos artículos. Es decir, ¿qué mundo estaríamos si se cumpliera todo lo que hace aquí, lo que se dice aquí, si se cumpliera? Porque estaremos de acuerdo que no se está cumpliendo todos y totalmente en ningún sitio. Y además, en síntesis, el bien es el desarrollo de la luz, del amor y de la voluntad. La voluntad puede ser al bien o al mal. Cuando la voluntad está respaldada por la luz y por el amor, entonces es voluntad del bien. Podría estar respaldada por la voluntad, pero no por la luz. Y si falta la luz y tienes buena voluntad, pues el amor no se canaliza bien. Si hay luz y no hay amor, no es luz suficiente, porque la luz incluye el amor. Y si hay luz con mayúscula, tiene que haber amor. Pero si no hay voluntad para que se manifiesten, pues falla. Las tres cualidades del alma, las tres cualidades de las energías básicas. El plan con mayúscula es que en el planeta, en la humanidad, en el planeta, se desarrolle la luz, el amor y la voluntad. No se me ocurre otra cosa más sintética y más simplificada. Y si es así, pues tiene que haber una cantidad de matices, estos que hemos leído y otros, que lógicamente vayan determinando cómo manifestarlo. Pero si tenemos esas cualidades y con nuestra imperfección las vamos trabajando, educiendo,
pues lógicamente tenemos que estar de acuerdo con esto. No podemos estar, digamos, cuando una persona ama a unas y desprecia a otras, y rechaza, o odia, o como queramos llamar, o maltrata, o es injusta, pues ahí hay algo que está fallando. Ese amor no sería amor exactamente. Entonces, favorecer a unos y perjudicar a otros, etc. No sé lo que os ha parecido, a lo mejor ya lo conocíais, pero se me ocurrió que sería interesante hacer comentario de esto. Cuando hay luz, sabes que como individuo quizá puedas hacer poco, pero ya es mucho cuando un individuo es así y no puedes hacer lo que tiene que hacer un poder mucho más grande como es el de los gobernantes de una nación. Pero la luz es muy importante, no solo la buena voluntad. Y la luz tiene que acompañar esa voluntad o esa buena voluntad o ese amor. La luz. Si uno supiera, si no sabes que, por ejemplo, con un control y una organización, los emigrantes que están necesitados de ir de un lugar a otro porque no pueden vivir, se mueren o los matan, eso es un derecho también. Y además, si no se hace el karma que está pendiente en esas naciones y que por no recibirlos lo van a prolongar, porque lo que en un momento hiciste, antes o después, de bueno o de malo, tiene que venir. Y si en un momento creaste las condiciones para que unos vivieran de una manera, pues luego tendrás que recibir las consecuencias, que pueden ser como sufrimiento o como un medio de ayuda para contrarrestar. Entonces, por señalar un problema mundial que existe, bueno, siempre lo habrá existido, y que se va a acrecentar bastante más, lo de las emigraciones, pues es interesante, no de un modo indiscriminado, así caótico, tenerlo en cuenta. Si no, estamos perdidos. Y la cosa solo acaba de empezar. Entonces se necesita allí algo que trasciende los buenos deseos de una persona, de un grupo, algo que si no hay luz, aunque haya buena voluntad, por esta asociación que estoy haciendo, pues no se puede realizar. Y entonces traerá consecuencias. Si no hay leyes que promuevan el que urgentemente creamos medios energéticos saludables, porque lo de abajo se acaba, y si seguimos contaminando lo vamos a pagar, pero más de lo que nos podemos imaginar, pues entonces estamos, pues, en lugar de avanzar, retroceder. De tal manera que hay cosas que se habla y se habla internacionalmente, pero que todavía no se tienen en cuenta. El cambio climático, eso no lo puede negar ni los que lo niegan. Hay intereses tan fuertes que aun sabiéndolo lo están negando. Y no solamente se están perjudicando a sí mismos, perjudicando a los demás. En fin, y etcétera, etcétera. Hay cosas de tipo social que es cuestión de conocerlas individualmente y también con nuestra responsabilidad. A lo mejor decimos con los votos, pero bueno, los votos es una pequeña parte. No sé si estáis de acuerdo. Hay algo más, que incluso más importante, aunque lo sean los votos, para contribuir o para perjudicar o para ayudar en general. De tal manera que hay mucho, como se dice, mucha tela que cortar, mucho que meditar. Y podemos decir, yo estoy cómodo en mi casa y a mí no me falta esto, no nada, pero cuando despiertas un poco dices, ojo, esa comodidad se acabará, antes o después, ese bienestar, ese estar a gusto, que no es despreciarlo, se acaba, porque la vida te va a situar y el karma correspondiente siempre con tu vivir tu quehacer anterior. Y como consecuencia de eso te va situando. Y ahora estás muy bien, pero luego, ¿qué creéis? ¿Que esos que roban tantos millones van a estar siempre así? No se lo imaginan. No se lo imaginan cómo tendrán que pagarlo. Robando a la gente que tiene tanta necesidad. Y a veces considerando que es normal, que es legal. Y toda esa cantidad de cosas que podríamos establecer y que nosotros podemos contribuir individualmente. Pero claro, si no hay estas leyes generales, pues no
la cosa no evoluciona tan fácilmente. ¿Qué queréis que comentemos sobre esto? ¿Os ha parecido bien? Sí, En sí. teoría, la teoría. La teoría es muy bonita, pero la realidad es muy difícil de solucionar, porque concretamente el problema de la emigración no sería más lógico que a donde tienen esa necesidad, allí crearan cosas para que la gente no tuviera que salir. Sí, eso es lo primero. Es que eso es lo primero, Y porque... lo habremos escuchado. Ya, pero es que eso Pero es... los que salen huyendo porque Sí, los ya que lo los sé. quieren cargar, Pero no porque no pueden comer, ¿no? Bueno, Ay, vamos es a por decirlo de todo, otra manera es por todo, para es armonizarlo, por a lo todo. mejor provisionalmente así, pero ir creando las condiciones para que estén dentro Claro, de su hábitat, claro. o ir simultáneamente. claro. Pero es que no solamente es que salen porque se mueren de hambre, hasta que no se crean esas condiciones, sino también por persecuciones, por guerras y por lo que ya sabéis, ¿no? No solamente es por esto, que va todo interrelacionado en general. Lo que ocurre es que a la fuerza de las naciones, pues, si se unen, pues adquiere una mayor fuerza de presión, pero luego también está el karma de los lugares. Entonces los gobernantes de esos lugares, pues ya sabéis que tienen mucha implicancia, lo cual está relacionado con el karma de ese pueblo que está en ese lugar. Ojo con lo que estoy diciendo porque se puede malinterpretar, sino que sea cual sea el karma, si quisiéramos podríamos hacer una fuerza y una presión poderosa para que ese karma se acabase más pronto. El karma no es inamovible, el karma lo creamos los seres humanos y lo deshacemos los seres humanos. Por lo tanto, todo lo que hagamos para favorecer las mejores condiciones acelera el fin del mal karma que puede haber en determinados lugares. No solo donde estás, sino en esos pueblos, ¿no? Con ese sufrimiento tan grande y esas desigualdades tan enormes. Entonces, para verlo desde distintos puntos de vista. Pero sí, eso es cierto, pero aunque ahora lo dijéramos y los gobernantes quisieran, pero también se necesitaría un consenso de mayor fuerza. Y aún así, tampoco iban a ir a hacer un golpe de Estado a esos gobernantes que están en esos sitios. Es un tema muy difícil, ¿no? No tan fácil de decir esto, No, no. aunque se puede hacer mucho, pero decir, vamos a cogerlos y a eliminarlos, sino tiene que ir existiendo otro proceso. Y sabéis, una de las cosas que perjudica, aunque haya buena voluntad, eso, la desunión. Los que hacen el mal a veces son más inteligentes y están más unidos, o los que tienen más poder para abusar y influir en los demás. Y a veces los que tienen personas o grupos, digo como una cuestión que ocurre, más buena voluntad de que eso, están desunidos. Y la desunión, ya sabéis a lo que conduce. Choca, luchando entre sí. Y eso resta una cantidad de energía y de fuerza enorme que podía aprovecharse. Y porque sí se unen los que le interesan el mal más unidos, porque no los que buscamos el bien, no nos unimos, nos habremos preguntado muchas veces. Entonces se necesita buena voluntad, pero también luz y energía de fuerza, de poder. Que las tres, es que si quitas una de las tres, es como una mesa de 3 patas, quitas una y ya se cae. Aunque estén las dos, ya se cae. Entonces es interesante psicológicamente eso que he dicho antes de luz, amor y voluntad, saberlas unificar. Porque a veces tienes muchas ganas de hacer cosas buenas, pero te falta energía. ¿Y yo qué puedo? Y entonces te quedas con algo poco. O a veces tienes buena voluntad pero no sabes qué hacer y cometes fallos o torpezas. Falta esa luz para canalizar esa buena voluntad que tienes y que dé sus frutos. Entonces es un conjunto, no es, y muchas veces ya lo vemos, no es cuestión de que cambien los políticos, y a lo mejor unos cambian y tienen unas intenciones, pero hay otros que están contrarrestando, y falta ese consenso, esa unificación de fuerzas en la misma dirección. Y luego ese tema complejo, desconocido, pero que es muy interesante para aclararnos, y es que la situación general de la sociedad
está influyendo, y el karma, en el tipo de gobernantes que aparecen. Aunque parezca externamente que no, está determinando que aparezcan unos u otros. Y es cierto que los podemos criticar por lo que no hacen o por lo que mal hacen, pero que aunque digamos mucha gente es que yo no los he puesto, pero es que hay algo muy sutil que determina que vayan apareciendo. Es un tema a meditar porque no es fácil de entender. Entonces no es cuestión de echar la culpa desde esta visión solo a los que están arriba, por mucha responsabilidad que tengan, sino también todos estamos implicados en alguna manera, en alguna medida. Y luego las apariencias engañan. A veces decimos, vivimos en un país que no es racista, pero empiezas a mirar y dices, uy, si está por todas partes el racismo. Hasta los que están defendiendo lo contrario. Es decir, las apariencias es una cosa, la realidad es otra, es la parte negativa. Pero hay tanta fuerza de buena voluntad que es la esperanza del futuro que va surgiendo, y también la esperanza de nuevas generaciones con otros genes que faciliten el que puedan estar, digamos, canalizando las cosas de otra manera. A veces lo que se hace por un lado, otros lo deshacen por otro, ¿verdad? Aparece alguien, produce un proceso, y luego vienen otros. Y sabéis a qué me refiero, lo que ha ocurrido en Rusia, o está sucediendo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, son temas que no es para desanimarse, aunque a veces, si no tienes una cierta visión intuitiva, te desanima y dices, esto no hay manera de construir un mundo mejor. Aunque por otro lado, si miras hacia atrás, hay cosas del pasado que no han cambiado, pero hay otras que sí. Unas siguen igual, pero han cambiado la forma, la apariencia, pero siguen igual, ¿no? Con otras caras. Y otras han evolucionado. Muchas cosas hemos evolucionado. Y aunque sí están esclavos, pero en muchos sitios la esclavitud tan generalizada se ha superado, por poner un ejemplo. No sé, ¿queréis comentar algo? Porque el tema también puede suscitar. Yo quería preguntarte, ¿estos derechos se aprobaron universalmente en todos los países? No, 58 países. ¿Y has dicho 8? De los cuales votaron 48 a favor. Y 10 se abstuvieron. Es una de las cosas que he comentado al principio. Sí, de los 58 estados que votaron esta declaración, 48 a favor. 48 a favor. Entonces, ¿se aprobaron? Sí. ¿Pero para todos por mayoría? Sí, ¿O por esos mayoría. ¿O esos que no quisieron? Estoy pensando ahora que una cosa es las circunstancias de entonces, en el año 48, la guerra acabó en el 45, ¿verdad? Poco después. Entonces, yo creo que la psicología colectiva estaba con deseo de algo, que no se repitiese ese sufrimiento humano, de salir. Porque Pero yo no he empezado por si alguna vez hablo en profundidad de lo que son las guerras también es un tema muy delicado y muy profundo. Es algo que nadie deseamos de buena voluntad, ¿verdad? Incluso de mala voluntad tampoco. Pero también tienen un efecto depurador y producen a veces una cierta limpieza. Esto es muy delicado y muy difícil de entender. Y las guerras a veces son, y nos preguntamos mucho, ¿y por qué los que tienen, no los gobernantes, sino los otros, no lo impiden? Es que desde arriba la muerte se ve de una manera muy distinta de que desde aquí. Y a veces es una liberación el que uno muera, a veces por enfermedad o por guerra, visto desde otro ángulo, desde el alma, desde la personalidad, ¿no? La personalidad necesita un desarrollo. Es un tema muy sutil, pero no para tomarlo así a la ligera, para profundizar en él. Pero no es justificar las guerras, ni mucho menos, que tienen causas egoístas. Entonces, las circunstancias psicológicas creo que entonces hicieron que eso se hiciera así. Pero ¿qué ocurre? Luego, seguro que esos estados
una cantidad de estos artículos no los han ido cumpliendo. Ah, Pues se vota, pero luego no se cumplen. Claro, eso preguntaba, entonces, ¿esto se puede utilizar como a modo de denuncia a estos países que siguen utilizando la esclavitud, por ejemplo, o están incumpliendo, pues, Claro, se podría, ¿no? sí. Y no se hace. Pero que sería mi caso. Claro, es que hay algo que no comprendo. Es que creo que es una declaración. Sí, es una declaración, lo cual, pues, es como si lo dijeras, esto es lo que debemos hacer. Lo ideal. Y la buena voluntad, eso. Pero si no lo haces, no hay quien, No hay una ley. todavía no está establecido un gobierno mundial todavía, Fundamentales. sancione el no cumplimiento de esto. No lo hay. Todavía no estamos en el planeta con esa fuerza como cuando en el futuro se crea un gobierno mundial, aparte de los gobiernos de los estados, habrá un gobierno mundial. Y la estructura es piramidal, de tal manera que cada estado tendrá que estar sujeto a ese gobierno mundial, ¿no? Todavía, fijaos, lo que está costando en Europa es llegar a un gobierno europeo que esté por encima de los gobiernos de las naciones que lo componen, ¿no? En cierta manera, pues fijaos, se está costando aquí, pues a nivel mundial hay más dificultad para esto. Y entonces sí que se podría sancionar. Es decir, que el futuro está en que los estados vayan perdiendo poder y libertad, en el buen sentido de la palabra, para estar sujetos a otros poderes en sentido positivo, que estén por encima y que regulan el conjunto. Que mal a lo mejor lo expreso, pero es supeditarte. Pero el egoísmo y el orgullo humano de las naciones y de los seres humanos nos impide sujetarnos o supeditarnos a alguien que esté por encima. A veces justamente porque no queremos que nos manipulen. Pero ¿y si es positivo? Es la estructura universal. Si habláramos de cosmología, todos los logos están sujetos a otro logo superior. Por ejemplo, los logos de los planetas, planetarios, de un sistema solar, están dependiendo del logos solar. Y el logos de X sistemas solares están sujetos a un logos más amplio. Está todo sujeto, en el buen sentido. Incluso si habláramos de los maestros espirituales, pues también hay una jerarquía entre ellos, y ellos con luz y comprensión y amor, pues aceptan que haya algo que esté por encima y tengan que supeditarse. Lo que pasa es que como somos imperfectos los seres humanos, se abusa desde arriba y en cierto modo también tenemos derechos a defendernos de los de arriba. ¿Y qué sabemos de la historia del pasado? Por libros que ya hemos leído. ¿Realmente sabemos? ¿Sabemos algo? ¿La psicología? Si sabéis, os interesáis por la historia, cómo funcionaban, el poder que tenían. Si veis esas series de historia que están pasando en televisión en los últimos tiempos, que en parte es inventado, ¿no? Y en parte se basa en datos reales. ¿Cómo actuaban el poder? ¿Y los reyes y las reinas? ¿Cómo actuaban? Es decir, pues los de ahora son símbolos solo, pero ¿cómo actuaban en el pasado? Ha habido una evolución. Claro. Antes de que desaparezcan tiene que haber una evolución, y una transmutación en otras cosas. Pero cómo se utilizaba un individuo tener poder sobre muchos seres humanos, ¿verdad? Uno con sus caprichos y con sus locuras, locuras con mayúscula, que a veces eso por los genes pues tenía que ver. Entonces, claro, estamos avanzando en un consenso, en una libertad, en la colaboración, cooperación y unificación de fuerzas, en la libertad de poder decidir sí, no, y todo eso, no como algo. Fijaos, si lo ponemos a comparar, hemos evolucionado, aunque nos quejemos mucho. Pero luego es todo muy complejo. En unas cosas sí, en otras han cambiado de cara, seguimos igual, Y a veces, pues eso, como hemos hablado otras veces, votamos a alguien y luego se vuelve contra, a veces, parte de los que le han votado y todo eso.
o crees que es una cosa, luego es otra. Falta esa luz, esa educación, ese discernimiento. Por eso la democracia que alabamos todos nos falta todavía mucho, y una educación generalizada para saber lo que es y que se constituya. Falta mucho todavía. Pero bueno, aprendemos así, ¿no? A base de fracasos, de frustraciones, de engaños, tomando nota de todo esto. Rafa, aunque no tenga nada que ver, los 7 planetas esos que han salido ahora en televisión, Sí, muy bien. quería preguntarlo. 8 planetas. 7. Dice que 3 tienen agua. ¿Eso qué te parece? No, yo lo he oído, pero no han dicho que tiene agua. Bueno, ¿qué les parece? O Que algo son has dicho. similares, 3, Sí. que es similar a la Tierra. Aunque esto es para otro tema, pero digo que la cosmología sí, oficial, la cosmología científica, todo eso es todavía muy limitada, por mucho que vaya progresando en relación con la otra. 7, como siempre Es te tan digo, pobre que el todavía, número 7 tiene que dar unos saltos tan grandes para saber lo que es la vida en el cosmos, que está en todas partes, y no hay ninguna porción donde no haya vida. Entonces, hasta que se descubra eso, con los métodos materiales jamás se descubrirá. Tiene que haber una aportación de la dimensión espiritual interna a la unificación con la ciencia, para que se sepa eso. Mientras tanto es avances técnicos de descubrimiento de cosas, pero en relación, cuando sabes algo del otro, dices, todavía hay una brecha enorme, muy grande. Entonces dicen, mira, pues parece esto, parece lo otro. Se supone que en una cantidad a veces indecible podría haber vida. Y es cierto. Y también cuando se dice vida, se dice la vida tal como la conocemos, porque no tienen otra para comparar con agua y con plantas y con la atmósfera y con seres humanos como nosotros, con aire para respirar, en fin, las cosas que determinan la vida que conocemos, que por supuesto que la hay, pero que gran cantidad de formas de vida son de otra manera. Y entonces, claro, al mirarlo materialistamente no se puede entender, y se especula, será esto, será lo otro. El Big Bang, que empezó la creación, y el Big Bang solamente es pues de un sistema solar. No empezó la creación en ningún momento, todo está continuamente creándose y destruyéndose, y no hubo ni principio ni habrá final. Es un proceso continuo de creación, y además en los niveles más inferiores. Entonces, claro, se necesitan otros conocimientos para poder saber eso. Mientras tanto son, con buena voluntad, opiniones. Y no lo critico, porque opinamos con los datos que tenemos. Y no critico la ciencia. Gracias a la ciencia podemos estar beneficiándonos los seres humanos desde el ángulo material. Pero la ciencia no es solo la materia, es mucho más. Pero se asocia ciencia a lo que se ve con un microscopio, con un telescopio, con los ojos, se toca, se palpa, se comprueba, física, química, y ahí se queda. Pero vislumbráis intuitivamente cuando la ciencia vaya, la general, incluyendo todo esto otro que a veces oímos. Entonces será algo impensable. Pero mientras tanto son esas noticias que dicen, uy, parece no va más, y digo, pues no, pues eso nos quedamos igual. Y además dicen que se necesitarían miles de años viajando, porque no saben que se puede viajar toda esa distancia en un instante. Por miles de años luz que sean, se puede viajar en un instante, pero eso se desconoce por la ciencia. Entonces, según la evolución, no hay distancias en el espacio. Eso ya depende de la evolución. Pero claro, si lo miramos todo desde el ángulo material, pues vemos, la comparación es con lo que conocemos. La velocidad de los aviones, con la fuerza, venciendo la fuerza de la gravedad, de las naves espaciales, que con la velocidad que tienen ahora, pues tardarían miles y miles de años, pero miles para llegar a un sitio. Por lo tanto, no,
Sí, bien, no lo critico en el sentido de que es negativo, solo, si me habéis entendido, lo limitado que está y el desconocimiento que existe de otras fuentes de conocimiento que son muy distintas. Entonces, cuando te separas, pues ves las cosas desde tu ángulo. Como el que solamente no sale de su casa y mira por la ventana y dice, el mundo es esto que veo. Fijaos lo que puedes ver por una ventana en relación con lo grande que es el mundo. Y te convences que solo lo que ves es el mundo y que no existe más. ¿Verdad que es muy exagerado eso? Pues, por analogía, lo mismo. Lo mismo. La cantidad de cosas que se desconocen. Pero bueno, pero también existe esa buena voluntad dentro de la ciencia de seguir avanzando y descubriendo cosas.